Para vos el cumpleaños, un amigo de el día de hoy. Para vos, HAWSAN. Happy baby chuchu, happy baby chuchu, happy baby chuchu, happy baby chuchu. Para vos, amigo, va a ser un presidente Don Mauricio. Escucha bien estos relatos. Ahora, el relato de la Cruz Unca. Néstor presionó, hizo los trámites, le costó. Cuando Néstor Kirchner era gobernador de Santa Cruz, apoyó la gestión de Menem y la elogió diciendo que era el proceso de transformación y cambio que el país debía llevar adelante y que Menem había sido el que más había escuchado a la Patagonia desde la época de Perón. Compartieron 7 veces la boleta electoral. Néstor presionó, hizo los trámites, le costó, pero lograron la privatización de YPF. De no haber sido por él, no hubiera sido posible. Las regalías que obtuvo y los negocios con ella son los dichosos fondos de Santa Cruz, algo de $1.000 millones que Néstor puso en cuentas bancarias fuera del país a nombre de él y los hizo desaparecer. En sus años de gobernador, Néstor y sus funcionarios fueron demandados decenas de veces por diversos delitos y actos de corrupción administrativa, pero la justicia estaba bajo su control gracias al manejo de las personas a cargo de estas, y entonces hacían mandar a un cajón o desaparecer las causas. ¡Es un capo! En 2002, Eduardo Duhalde se retira de su corto periodo de presidencia y presenta a su candidato, Néstor Kirchner, el cual fue elegido por el 22% de los votos, y Menem, que tenía el 24%, se baja de la segunda vuelta, dejándolo asumir en el 2003. 4 años después, al cumplir su presidencia, Néstor presenta a su esposa como candidata. Cristina gastó más de 7.853.000 pesos en 5 viajes al exterior como candidata, por Francia, Ecuador, Venezuela, México, Estados Unidos, España, Alemania y Austria, con algunos gastos como habitaciones de lujo de $3.420 la noche, coches con chofer a $700 diarios, cenas de $300, $8.570 en propinas dejaron, más de lo que dejaría Bill Gates, y otras cositas como alquileres de aviones y vinos de $160 la botella. Según el oficialismo, el gasto de campaña de Cristina fue de 17 millones de pesos, pero investigaciones de organizaciones y periodistas determinaron que son 130 millones de pesos con fondos públicos, es decir, los pagamos nosotros. En propaganda oficial para la televisión, durante 2007 se gastaron 270.729.000 pesos. Cristina gana las elecciones con el 45% de los votos, en una jornada con mucha abstención y voto en blanco, con la habitual compra de votos, la denuncia de falta de boletas de la oposición, y durante la campaña no dio entrevistas ni participó en debates, y con aportes financieros un poco raros, como de parte del narcotráfico, del ejército, de Marsens. Pavadas. Frente a un país con necesidades y desigualdad, Cristina propone el proyecto para saltar a la modernidad, el Tren Bala, endeudando al país por 30 años por $3.900 millones, que empezaría a pagar un futuro gobierno dentro de 7 años. El trayecto conecta solo 3 provincias, el boleto tendría un precio de 400 pesos o pagaríamos un subsidio, y sería un lujo solo para turistas. Un avión es más rápido y la mitad más barato. Con la mitad del presupuesto del Tren Bala se podría reconstruir la mayoría del sistema ferroviario, conectando al interior. Pero mientras, las empresas ferroviarias reciben 5 millones de pesos diarios en subsidios, es decir, 1.800 millones al año, por un servicio que deja bastante que desear. Es un tema a tener en cuenta debido a los precios del petróleo, la contaminación ambiental, la saturación de ruta con más de 8.000 muertos y 12.000 lisiados por año. Guillermo Moreno, el capitán del INDEC, nos ofrece desde el año 2007 datos que son una mentira. Han alterado los índices y obligan con patotas a empleados a cargar datos falsos. Hicieron renunciar a la directora de precios al consumidor y fue reemplazada por una funcionaria cercana a Moreno. Según consultoras independientes, la inflación de 2008 anduvo en el 30%. El INDEC dijo que era del 7,2%. Los tarifazos a principios de 2009, con aumentos de 100, 200, 300% en servicios, tasas, impuestos, energía, transporte, educación, parecen no ser registrados. También se dejaron de publicar datos de distribución del ingreso y se modificaron los datos de empleo, entre otras cualidades. Moreno es un buen tipo, suele apretar a las empresas bajo diversas amenazas para que reduzcan los precios, por ejemplo. Como conclusión, según el INDEC, una familia tipo de 4 personas come con 14 pesos por día. El INDEC dice que el 15% de la Argentina es pobre y el 4,4% es indigente. Acá vemos la diferencia entre lo que dice el INDEC
y lo que muestran las consultoras independientes, donde podemos ver cómo la pobreza ha ido incrementándose. Tomando la inflación real, el 32% del país es pobre y el 12,2% es indigente. Es decir, 12 millones de argentinos son pobres, de los cuales 5 millones pasan hambre. 44% en Jujuy, 45% en Formosa y Santiago del Estero, 46% en Misiones y Corrientes, 49% en Chaco. UNICEF determinó que 25 menores o bebés mueren al día por causas evitables. El porcentaje se acerca a la recesión de 2001, donde la pobreza era del 35%. El 47% de los menores no cuentan con obra social o plan médico. De 2002 a 2007, la población en las villas 31 aumentó un 300%. Sin embargo, se ha acumulado superávit fiscal durante 5 años sin acciones concretas para mejorar la situación. Se puede nombrar al Plan Nacer, un préstamo de 430 millones de dólares que da el Banco Mundial para disminuir la mortalidad infantil. Pero nuestros funcionarios a cargo ya han hecho de las suyas, queriendo cobrar 4 veces más de lo previsto la adquisición de insumos y equipos para los hospitales y pidiendo coimas a las empresas para participar del plan. Por eso preguntamos, ¿es que vale más la vida de un desaparecido de la dictadura que la de un niño que muere por desnutrición o causas evitables? Los argentinos pagamos hoy más impuestos que en 2001. La recaudación promedio es una de las más altas de América Latina. El esquema impositivo es regresivo, castiga el consumo y consagra las ganancias. Es decir, afecta más a los pobres que a los ricos. Después de 5 años de crecimiento, con la economía y el poder a favor, ¿sigue siendo todo culpa de Menem? La soja, por ejemplo, llegó en 2008 al doble del valor que tenía en 2007. Esto le jugó en contra de los exportadores de granos, porque tenían que comprar en el mercado interno a precios superiores a los precios de exportación. Necesitaban que los valores se retrotrayeran a los que había en noviembre del año anterior. El gobierno les dio la mano salvadora, dictando la medida de las retenciones móviles. Desde enero del 2007 a mayo de 2008, sobre un volumen de exportación de 21.268 millones de dólares, se recaudaron por retención 4.984 millones de dólares, es decir, el 23,4%, cuando supuestamente tendría que haberse recaudado 6.432 millones de dólares. La diferencia de 1.447 millones de dólares es una estafa de los exportadores al fisco que es pagada por los productores. Esta es la lista de los exportadores que se quedan con cientos de millones de dólares. Decían que la medida era anti-oligarquía, pero no son diferenciales, meten a todos en la misma bolsa, pequeños, medianos, grandes productores, pool de siembra, beneficiando a exportadores como Cargill, Dreyfus, Punch and Born, la aceitera general de ESA, el senador oficialista Roberto Urquía, el mayor productor de harina y aceite de soja con puerto y tren privado, entre otros, que se apropian de un tercio de la renta agraria, compran a pequeños y medianos productores al precio más bajo posible, estafan al fisco, cobran las retenciones extrayendo millonarias ganancias, tercerizan las exportaciones y monopolizan la comercialización de insumos. Decían que la medida permitía la redistribución de la riqueza y resulta que no es coparticipable, por lo tanto esa plata no vuelve a las provincias y va a la caja del gobierno nacional para que la use como quiera. Además no va a haber recursos para los caminos, hospitales y viviendas en el interior, porque este fondo se iba a nutrir con retenciones, cobrándose a más de 35%, mientras que lo recaudado anda en el 24%. Decían que era para impulsar la producción y resulta que este tipo de medidas llevan al pequeño o mediano productor a que alquile sus tierras a grandes pools de siembra, puesto que trabajarlos le es menos rentable. El 60% de la soja del país está en un puñadito de megaterratenientes, que representan solo el 4% del campo. Estos nuevos megaterratenientes son Cresud, del grupo Edelstein, y grandes propietarios yanquis, Adecoagro, de George Soros, Liag, de uno de los principales terratenientes australianos, y Grobocopatel, uno de los principales pools de siembra de soja. La medida de aumentar las retenciones de manera indiferenciada para los 60.000 pequeños productores fue tomada por Kirchner en las oficinas de Puerto Madero que le presta el mayor terrateniente del país, Eduardo Edelstein, el dueño de Cresud. Hagamos una comparación. Luciano Míguez, el gran criticado de la sociedad rural, tiene 2.200 hectáreas en la provincia de Buenos Aires. En el grupo Bember, 143.000 hectáreas. El grupo Wertheim tiene 100.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires. Liag tiene 120.000 hectáreas. Grobocopatel opera sobre 120.000 hectáreas. Adecoagro, del grupo Soros, es propietaria de 200.000 hectáreas. Y por último, Cresud, de Eduardo Edelstein, opera sobre 600.000 hectáreas.
La administración Kirchner favoreció la expansión de estos grandes grupos, en buena parte extranjeros, y permitió que gozaran de beneficios impositivos. El gobierno habla en contra de la sojización, pero han sido sus políticas las que han favorecido a los grandes pools de siembra y a los monopolios exportadores, empobreciendo a los productores lecheros, avícolas o de otros cultivos. Grobo Copatel viajó a Venezuela en el avión presidencial invitado por los Kirchner y Chávez para dar lecciones de cómo hacer negocio con la soja. El productor declaró con claridad el objetivo de los grandes pools de siembra, que es sacar a los pequeños productores. Además, los Kirchner han alquilado terrenos fiscales militares a Grobo Copatel y a Decoagro. Bueno, alguien avísele a los muchachos quién es la verdadera oligarquía rural. Cabe destacar que durante 2008 el gobierno gastó más de 12 millones en propaganda contra el cáncer y el país de la recesión. La situación para los productores es totalmente distinta, pero Cristina sigue hablando de ganancias extraordinarias. Al comienzo de la presidencia de Néstor, era el presidente que contaba con la mayor fortuna personal, superando a Menem, De la Rúa y Duhalde. Durante sus 4 años de presidencia, su patrimonio aumentó casi 11 millones, hasta llegar a 17.824.000 pesos. Esta es una de las cosas por la cual ha sido denunciado. La pareja presidencial tiene 41 propiedades, 19 casas, 14 departamentos, 6 terrenos y 2 locales, la mayoría en Río Gallegos. Una casona, tierras en el Calafate, 2 pisos en Buenos Aires, el Hotel Alto Calafate, que cuesta $9.500.000, con habitaciones entre $300 la noche, y el Hotel Los Sauces, donde se ve curiosa la redistribución de la riqueza. La habitación VIP se llama Evita y sale $1.500 la noche. Después tenés las habitaciones más baratitas, de $780 la noche, Nacional y Popular. También saca esa foto. Las tierras que compró Néstor en el Calafate las adquirió a un precio de $50.000 y luego las vendió a $2.400.000. Incluso fueron reservadas para él y negadas a otra gente. Hugo Moyano recibió 865 millones en 3 años desde que Kirchner asumió la presidencia. Se compró una aseguradora en 10 millones y aprovechará el mercado de sus afiliados. También compró un hotel VIP en Pinamar a $2.800.000, donde cobra 435 pesos la noche y ya adeuda impuestos. Enrique Pepe Alvistur, secretario de Medios, el que reparte la propaganda oficial, se autoadjudicó casi 10 millones de pesos. Julio De Vido, Rudy Ulloa, Lázaro Báez, Claudio Uberti, Cristóbal López y Ricardo Jaime incrementaron considerablemente su patrimonio a partir de conocer a Néstor. El vértigo del crecimiento de estos deja a Henry Ford como un chico con capacidades especiales. Han sido denunciados por fraude a la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario y negociaciones incompatibles con su cargo. Ricardo Jaime maneja la caja de los subsidios al sector de transporte, 8.000 millones de pesos, y es un supuesto testaferro de los que ponen la firma en donde Kirchner es propietario. Julio De Vido, el ministro de Planificación Federal, es uno de los funcionarios con mayor poder, con un manejo de fondos superior a los 35.800 millones de pesos, responsable de la energía y los sobreprecios en las obras. Lázaro Báez, el mayor constructor de obra pública, responsable de obras de 400 millones que se les pagó y que nunca se ejecutaron. Las empresas relacionadas a él han recibido casi 4.000 millones de pesos en contratos de obra pública, solo en los primeros 4 años de gobierno de Néstor. Tiene negocios agropecuarios y petroleros y también se lo investiga por lavado de dinero. Después tenemos el caso de la creación de la empresa estatal Enarsa para facilitar que una empresa privada de los amigos de Kirchner y debido a Electroingeniería tome el control de la mayor distribuidora eléctrica del país, Transener. La empresa cordobesa Electroingeniería pasó de construir unas escuelas, antes de la era Kirchner, a comprar la mayor distribuidora eléctrica del país, gasoductos, Radio del Plata, a realizar el tendido eléctrico de alta tensión de Río Negro a Santa Cruz, con sobreprecios de 150 millones, y cuya explotación el Estado le otorgó hasta el 2088. Después tenés cosas como el pago a un grupo de empresas ligadas a la dictadura de 54 millones de dólares en concepto de indemnización, aunque la justicia había determinado que no se le debía pagar. Boludeces. Bueno, pero no todo es tan malo y tan feo. Por ejemplo, Cristina fue nombrada como uno de los 10 mandatarios más fashions y ostentosos del mundo. Muy lindas las joyas, ahí estamos viendo, anillo de oro y zafiro y anillo de oro con diamantes, $10.000 cada uno. Reloj Rolex de oro y brillantes, $20.000. Los aros, $10.000. Los colgantes muy lindos, entre $15.000 y $25.000. Una de las carteras dice que son de 30.000 euros. Los vestidos, tremendos, muy lindos. Ella no suele repetir un atuendo desde que asumió como presidenta. Acá le presentamos los 190 vestidos
estilo que ha lucido mientras ha pedido un poco de generosidad y austeridad a los oligarcas del campo. Por razones de tiempo no podemos ponerlos a todos, pero ella bien lo dijo: para hacer buena política no tengo que disfrazarme de pobre. También ha aceptado una serie de regalitos violando la ley de ética pública, como por ejemplo una esmeralda de $5.000, entre otras pagaditas de miles de pesos cada una. A pesar de tener el avión presidencial, Cristina alquiló un avión de $400.000 para ir a Roma. Allí dijo que los pobres son su prioridad y que hay que ser generosos. También pasó por el shopping y adquirió unas alhajas, unas sábanas y una toalla de algodón egipcio, gastando 57.000 euros. Después tenemos a su hija Florencia y el dichoso Mini Cooper que le regalaron los padres a cambio de que cierre el Fotolog. Y si bien la piba tiene 17 años y no sacó el registro todavía, ¿por qué tanto lío por un autito de $39.000? Lo que sí, se llevó todas las materias por pasársela viajando en el avión presidencial. Y también salió luciendo carteras de $8.000. Un puñado de empresas multinacionales monopolizan toda la cadena del sector petrolero, con el agravante de que no invierten, depredan los recursos y son beneficiados con jugosas renegociaciones que les ofrece el gobierno nacional, y son subsidiadas con millones de dólares. Los Kirchner simplemente han continuado con el modelo exportador del menemismo, con las multinacionales petroleras, los grandes grupos financieros, industriales y agrarios. A fines de 2008, Cristina anunció subsidios a las petroleras de $8.750 millones. Estas riquezas benefician a las multinacionales y a funcionarios que hacen negocios privados con bienes públicos. También se le hizo creer a la gente que se había estatizado en parte YPF, cuando en realidad se trata de la reprivatización del 25% de YPF, algo que es público, vendida por Kirchner a un privado amigo del poder, el grupo Eskenazi, banquero de Santa Cruz. De esta manera el gobierno libera a Repsol de sus incumplidos compromisos de invertir en el país. Mientras tanto se siguen llevando petróleo y metales sin control público, un saqueo de más de $20.000 millones anuales. Debido a este saqueo y a la ausencia de inversiones en nuevas exploraciones, el gobierno se ve obligado a importar combustibles desde Venezuela y gas desde Bolivia, pagándolo más caro de lo que se le paga aquí al productor. 5 años atrás este gasto no existía. Se trata de 4.685 millones de pesos para importar combustibles en el 2009. Las corporaciones mineras como Barrick Gold, en 20 años de vida útil, se llevarán un beneficio de $28.000 millones. Están exentas de casi todos los impuestos y solo pagan regalías del 1%. No hay control público sobre lo que extraen, exportan y liquidan. Pueden guardar el 100% de lo que ganan en el exterior. Y aquí nos dejan una contaminación que va a costar fortuna repararla. ¿Cuándo vienen las retenciones a la minería? ¿O estas no son ganancias extraordinarias? La exportación pesquera mueve hoy más dinero que la ganadera. Empresas españolas se llevan $2.000 millones anuales. ¿Y las retenciones al pescado? Vale recordar el caso de Conarpesa, la gran empresa pesquera española aliada a los Kirchner y que financia la campaña de 2003, cuando este le brindaba a cambio los permisos y concesiones de la pesca. Cacho Espinosa, un ex trabajador de la misma, denunció estas acciones y los aprietes para que vendiera su empresa langostinera. Tiempo después fue asesinado misteriosamente. El caso quedó inconcluso. Inclusive Néstor estaba citado a declarar. Algunos casos chotos. La valija con $241.000 hallada en el baño de la ministra de Economía Felisa Micheli. El caso de coimas de la empresa Skanska para ganar licitaciones de obra pública denunciado por la empresa y evadido por el gobierno. El envío de valijas a través de Soderwings, la aerolínea que traficaba 60 kilos de cocaína de España, que compromete a altos funcionarios y a la que el Estado había subsidiado con 60 millones de pesos. La cuenta de Cristina en Uruguay por $200 millones. La valija de Antonini Wilson, que entraba con $800.000 sin declarar. 200.000 pesos por mes a Gendarmería de Santa Cruz por un servicio que ya no presta, entre otras boludeces. También critican mucho al sector privado cuando tienen trabajo sin registrar. Pero ¿sabía que más de la mitad de los empleados en el Ministerio de Trabajo están en negro? Aníbal Fernández sale siempre negando todo hecho de corrupción, dijo que la inseguridad es una sensación, que el incendio de los vagones de tren era un sabotaje organizado,
y está más preocupado por el personaje de Cristina en Gran Cuñado que en otra cosa. A su vez, los Kirchner aprobaron la ley de moratoria y blanqueo de capitales que otorga impunidad a la delincuencia financiera, dándole una mano a negocios relacionados con el narcotráfico y a su vez beneficiando a amigos del poder. Encima fue aprobada con la falta de un voto en el Congreso. También se le pusieron límites a la investigación de actos de corrupción. La Auditoría General de la Nación se negó a brindar información al fiscal Manuel Garrido, que investiga posibles actos de corrupción del gobierno. Este dijo que lo limitaron y renunció. También despidieron a funcionarios de la AFIP que investigaban evasión en empresas relacionadas a los Kirchner. Néstor anunció la creación de la AFSA, una línea aérea federal para ser manejada por nosotros los argentinos. Fue fundada, pero nunca voló, porque no tiene avión. Esos hay desde sus gerentes que cobran un sueldo por encima de los 10.000 pesos mensuales y son cercanos a Julio De Vido, a Labaña, a Scioli. También han recibido 820.000 pesos para supuestos gastos de uniformes y capacitación. A su vez, tenemos el caso de Air Pampas, una compañía de capital argentino pendiente de la autorización de la Secretaría de Transporte de la Nación para el inicio de su actividad comercial. Es decir, esta sí tiene las cosas, pero Ricardo Jaime no la autoriza para que empiece a trabajar. Allegados a Jaime le sugirieron que si quería conseguir la licencia de vuelo para su empresa, debían pagar $6 millones. Y también se recortaron fondos sociales para pagar la deuda de Aerolíneas Argentinas. Luis Delía es uno de los líderes piqueteros que encabeza las patotas enviadas a la plaza para rajar a los manifestantes. Se basa en defender al gobierno metiendo piñas y desarmando manifestaciones a los golpes y amenazas. Muy democrático el tipo, diciendo cosas como que odian a los blancos y que no tiene problemas en matar a toda la puta oligarquía. Por suerte no es así, porque estos señores tendrían que tener cuidado. También ha tomado una comisaría y lejos de ser juzgado, al otro día estaba hablando con los Kirchner. Delía cobra un sueldo docente por un cargo que no ejerce desde hace 20 años. Fiscaliza cerca de 10.000 planes sociales en el partido de La Matanza, a los cuales les cobra un porcentaje para continuar gozando del beneficio. Y bueno, lo normal, ha conseguido puestos de trabajo estatal para sus hijos y sobrinos. Guillermo Moreno y su equipo encargados de espantar a los manifestantes en Olivos está integrado por el campeón de kickboxing Acero Cali, un ex policía vinculado a un represor y dirigentes sindicales con causas abiertas por corrupción, donde la mayoría cobra sueldo estatal. En el presupuesto 2009 se redujo el envío de fondos de coparticipación a las provincias. Se destinará a ello 24% de la recaudación. Por ley debería ser el 34%. Por otra parte, el gobierno nacional realiza transferencias adicionales a las provincias destinadas a vivienda, educación y obra pública. Pero estos fondos no están sujetos a normas objetivas, sino que los deciden los funcionarios de turno sobre la base de intereses políticos según la situación. Con esta modalidad se girarán 15.600 millones de pesos. Néstor Kirchner, el expresidente, sin ningún cargo, reparte fondos públicos entre intendentes y gobernadores según le convenga para ganar las elecciones legislativas de 2009. Gobernadores e intendentes son comprados y se ponen obedientes al modelo. Néstor en Olivos le dijo a un intendente santafesino: pedí lo que quieras. Le dio 50 millones de pesos y este prometió hacerse el pingüino. En enero, 40 intendentes visitaron a Néstor en la Quinta de Olivos, 60 en febrero y muchos más a continuación. El intendente de Lanús se llevó 60 millones para su distrito, Sergio Massa 224 para Tigre, 150 fueron a La Plata y 250 para Berazategui. En el caso de La Matanza, el dinero entregado por Néstor duplicó el presupuesto municipal, que pasó de 500 millones a 1.000 millones de pesos. Recordemos también que los intendentes del conurbano tienen superpoderes. No es que puedan volar ni tirar rayo láser, sino que es la posibilidad de modificar el presupuesto como se le dé la gana sin control del Congreso. El expresidente Néstor también hace uso del avión presidencial después de habérselo negado al vicepresidente. Violando un montón de puntitos de la Constitución, adelantaron la fecha de las elecciones, ponen a candidatos que no van a asumir, hacen uso de bienes públicos y 47 millones de pesos nuestros para la campaña electoral, y Néstor se cambió el domicilio a Buenos Aires a pesar de que sigue siendo ilegal. Ante las elecciones se empieza a coparticipar el 30% de las retenciones de la soja para las provincias. También es muy parecido el impuesto al cheque, donde se coparticipa el 15% para las provincias, con el cual en 2009 se van a recaudar 22.340 millones de pesos. Incluso el Poder Ejecutivo aprobó que Telefónica les cobre este impuesto a los usuarios en la factura. Según el diccionario, clientelismo, sistema de protección y amparo con que los poderosos financian a quienes se acogen a ellos a cambio de su sumisión y su servicio.
Generalmente se trata de comprar la voluntad de gente pobre e ignorante para que hagan lo que se les diga y se queden piola. La compra de votos, por ejemplo, donde los punteros políticos les indican a las familias a quién tienen que votar a cambio de colchones, chapas, bolsones de comidas y hasta subsidios. En 2008 le dedicaron solo 180 millones de pesos para planes de capacitación y fomento de empleo, sobre un total de 6.814 millones de pesos en planes sociales. También tenemos a los beneficiarios de planes jefes y jefas que son forzados o amenazados para asistir a los actos. El 70% de quienes reciben subsidios son obligados a participar en marchas y piquetes. Después tenemos incluso militantes en internet, bloggers, sitios web informativos, redes sociales y comentaristas que responden al gobierno. Buenos Aires es más de un tercio del padrón electoral nacional. El presupuesto 2009 asignado a la provincia es de más de 1.407 millones de pesos. Mayor que si sumamos lo que va para Salta, Jujuy, Formosa, Chaco y Tucumán, una de las provincias con más pobreza. Después de perder las elecciones en Catamarca, Néstor dijo: quiero más movilización, más actos, más plata, vamos por el segundo cordón. El conurbano fue el principal sostén del triunfo electoral de Cristina Kirchner. De allí salieron 1.930.000 votos, es decir, el 23% de los que votaron por Cristina. A esta gente se le roban derechos, posibilidades de crecer, futuro y también se viola su mínimo y débil derecho de propiedad. La pobreza le rinde sus beneficios al sistema, estabiliza el precio relativo de los salarios, garantiza el arraigo de manifestantes y promueve el voto cautivo. El clientelismo es opuesto a la expansión de los derechos sociales. Esta práctica está determinada por la imposición de recetas neoliberales que reproducen y legitiman ese modelo. En los canales de aire se suelen ver muchos puteríos, riquitas, novelas, mucho baile, culos, enanos, policías y acción. Los noticieros se dedican a pasar policiales, fiestas, curiosidades policiales, aparatitos electrónicos, animalitos de zoológico, muerte, sangre, policiales e historias sobre fantasmas u ovnis. Ni hablar de los pequeños medios del interior donde la situación empeora. El debate, las noticias relevantes y las críticas políticas han ido desapareciendo. Telefe hasta en un momento llegó a no tener noticiero. Néstor Kirchner, desde que era gobernador de Santa Cruz, utilizaba la propaganda oficial premiando a los medios de comunicación que eran más oficialistas y castigando a los que eran críticos. Esto le sirvió como medida para el control de los medios, más aún cuando en pequeñas ciudades estos dependen del dinero de esta propaganda para mantenerse. Rudy Ulloa era el humilde chofer de los Kirchner. Luego fue puntero político de Néstor y pasó a tener una cuenta bancaria con $1.300.000 y a ser dueño de un multimedio de diario, radio y televisión que alaban al matrimonio presidencial. No importa que no tenga un gran público, el negocio de recibir propaganda oficial es millonario. También estuvo vinculado a varios escándalos por tráfico de drogas y hoy se da lujos como comprar una mansión de $700.000. También hicieron una oferta para adquirir Telefe cercana a los $320 millones. Clarín pasó a ser el centro de las críticas de los Kirchner. Hay que recordar los aprietes y presiones al grupo durante el conflicto del campo y también los negociados con Kirchner y las tapas previas a las elecciones 2007 favorables para el oficialismo. Además que fue Kirchner el que dio la autorización de la fusión monopolista entre Cablevisión y Multicanal. Un buen regalo del gobierno que más favoreció al grupo. Un gran papelón es haber contratado a Barra Bravas de Boca y River para que ambos mostraran gigantes banderas contra Clarín. Les prometieron limpiarlos y darles trabajo en la campaña política. Electroingeniería, la empresa amiga de los Kirchner que se hizo grande, muy grande, compró a Radio del Plata. En ella tenía un programa un periodista muy crítico del gobierno, Nelson Castro. En su oportunidad pasó el informe sobre los sobreprecios millonarios de electroingeniería. Se hace conocer también el descontento del matrimonio presidencial con el periodista. Poco tiempo más adelante, los directivos de la radio levantan el programa. Y esto no sería la primera vez. Situaciones similares se dieron con Pepe Eliaschep, Jorge Lanata, Alfredo Leuco y Víctor Hugo Morales. Por otro lado, los medios estatales como Canal 7 son públicos, son de todos, y no deberían estar intervenidos por el partido gobernante. Recordemos que gobierno y Estado no son lo mismo. Sin embargo, el control de lo que se muestra en el canal es extremadamente minucioso. Hasta se encargó de regular las transmisiones de festivales como Cosquín, donde, por ejemplo, cortó 4 veces la transmisión cuando aparecía Cobos. La agencia de noticias Telam también está intervenida. Cuando se dieron los cacerolazos en Buenos Aires en contra de Kirchner, por dar un ejemplo, Telam no los registró. Se ocupó de noticias sobre fútbol, boxeo o turismo. Después, otro de los medios hiperoficialistas son Página 12, el diario El Argentino, Revista Debate, Revista 23, entre otros medios de empresarios amigos que reciben un chorro de plata en concepto de propaganda oficial. Por otro lado, tenemos medios como C5N, donde los funcionarios de la Casa Rosada están conectados por Nextel con los directivos de la emisora, que recibe apoyo estatal para su negocio, que transmite las primicias y garantiza un oficialismo feroz. Así como el resto del multimedio de Daniel Haddad, Radio 10, la más escuchada del país, e Infobae, etc.
Y una partida del presupuesto para limpiar el riachuelo se reasignó para publicidad del gobierno. Ahora, no se entiende, los medios que informan sobre las mentiras del INDEC, que alertan sobre la caída de la actividad económica, que informan sobre la corrupción en el gobierno, que muestran las quejas de la gente por los aumentos en las tarifas, ¿atentan contra la redistribución del ingreso? Por otra parte, la actitud de los kirchner de dialogar solo con los que piensan como ellos y de catalogar al que piensa distinto como enemigo favorece la participación democrática. Si el grupo Clarín fuera más oficialista, ¿hubieran propuesto la ley de radiodifusión? Sosa, por ejemplo, participan en eventos del oficialismo, hablan en contra de las desigualdades sociales y a la vez cobran elevadas sumas de 200.000 pesos por evento y casualmente se manifiestan a favor del gobierno. Coco Silly y Daniel Arauz, firmes en todos los actos de gobierno, firmaron 2 contratos con Canal 7 por un total de 5.100.000 pesos. Claudio Morgado, además de ser diputado oficial, cobraba 15.000 pesos mensuales en Radio Nacional. Eve de Bonafini se presentó con Néstor en Plaza de Mayo, gritó en el Congreso a favor de las retenciones y pidió tolerancia cero para el campo, cárcel, represión y desalojo con palos y gases. En los últimos 3 años, las madres recibieron de la Casa Rosada al menos 37.294.000 pesos en conceptos de subsidios, financiamiento para viviendas, publicidad oficial y planes alimentarios. A las abuelas de Plaza de Mayo, 3.897.000 pesos. Y la encargada de manejar las finanzas de las madres es Felisa Micheli, la que le encontraron la bolsa llena de dinero en el baño. Estamos totalmente de acuerdo con las políticas de derechos humanos. Lo malo es que estas organizaciones sean utilizadas y expuestas como elementos partidarios. También las madres tenían 3.176.000 pesos en cheques sin fondos. Después tenemos algunos gastos un poquito absurdos, como por ejemplo los 35 millones que pagó la provincia de Buenos Aires para que se jugara la final de la Copa Davis en Mar del Plata. Con la resolución 125 hubieron muchos diputados y senadores que consiguieron abiertamente fondos para sus provincias vendiendo su voto a favor. Por ejemplo, el caso de Ramón Sadi, consiguiendo cargos para toda su familia, entre otros beneficios. Se pueden nombrar los gastos excesivos en el Congreso y gente como Eric Calcagno, que pide licencias apenas asumido un puesto electivo, que vuelve y vota a favor de la 125 y teniendo 17 asesores rentados sin utilidad alguna. Por una buena mayoría, el Congreso aprobó la ley de protección a los glaciares para defenderlos de la producción minera, de la utilización y la contaminación de estas. Cristina dijo no y le dio una patada en el culo, vetando la ley. Durante la gobernación de Santa Cruz se le avisó a Néstor de la gravedad de la situación sobre las empresas petroleras que saquean y dejan una gran contaminación en el suelo y en las napas, multiplicando los casos de cáncer, pero este hizo oídos sordos. Con respecto a los desmontes en Cantagal, el gobernador del Frente para la Victoria, Juan Urtubey, permitió arrasar con 400.000 hectáreas de bosques nativos y la legislatura aprobó el desmonte de 5 millones de hectáreas más. En 2007, el gobernador anterior autorizó desmontar una cantidad de hectáreas equivalente a 23 veces la capital federal. Además, funcionarios del gobierno de Salta y hermanos del gobernador son propietarios de las empresas que hicieron desmontes sin discriminación. La ley de bosques estuvo cajoneada 14 meses antes de la inundación. Un decreto de Kirchner le permitió multiplicar los millones que gana su amigo Cristóbal López con su imperio del juego, extendiéndole la concesión de los casinos de Buenos Aires hasta 2032. Es decir, ganará algo de 6.283 millones de dólares con las tragamonedas. Este otro amigo del poder logró transformar en 15 años un emprendimiento que pasó de ser una sala de juegos a ser un gigante con 13 casinos y unas 6.360 máquinas tragamonedas distribuidas en 9 provincias. El decreto le exige a Casino Club aumentar de 3.000 a 5.100 el número de maquinitas en el hipódromo de Palermo. Esto sería el triple de máquinas que tiene el principal hotel de Las Vegas. Mendoza, por ejemplo, lejos de combatir la ludopatía, como pregonó Celso Jaque, el gobierno planea destinar 20 millones para promover juegos de azar en la provincia
y financiar así un proyecto que podría incluir la instalación de máquinas tragamonedas en el hoy abandonado hipódromo de Mendoza. Cristóbal López le dijo a un ex intendente cordobés: dame tu número y decime un banco extranjero que nosotros te financiamos tus próximas 10 campañas electorales. Esto era a cambio de permitir la explotación de los casinos en la ciudad de Córdoba. También Cristóbal es dueño de 7 áreas petroleras, en donde este estaferro de Néstor, dueño de empresas de turismo, agropecuarias, de transporte, inmuebles, etc. Empecemos viendo la plataforma electoral del Frente para la Victoria, que está compuesta por un montón de puntos que se alejan muchísimo de las políticas implementadas. Dice: profunda reforma electoral que establezca elecciones primarias obligatorias, eliminación de listas sábanas, transparencia en el financiamiento de los partidos políticos, reconstrucción de la pirámide fiscal, reformulación del sistema impositivo en función de la capacidad contributiva, progresividad, simplificación tributaria, lucha frontal y total contra la corrupción y el delito, programa de exportaciones y producción nacional con incentivos impositivos y financieros, agroalimentaria, energía, minería, defensa del trabajo argentino, combatir el contrabando y la evasión, reforma del Banco Central garantizando su independencia, estrategia de defensa alimentaria, laboral, educativa, sanitaria y seguridad, reestructuración del programa Jefas y Jefes de Hogar hacia la inserción laboral y un plan alimentario directo para asegurar la comida en cada hogar argentino. Bueno, por otra parte, está muy bien que se haga obra pública, lo malo es que se la pasen haciendo ruido con tal de dar buenas noticias todo el tiempo y anuncien miles de cosas que se concretan poco y nada. Se anunciaron programas centrados en generación y transporte de energía, pero no se cumplieron. Se anunciaron reconstrucciones de diversos tramos ferroviarios, estaciones, talleres y líneas de subte. Tampoco. Aunque la plata está, las obras viales y autovías en Comodoro Rivadavia siguen sin hacerse. Se inauguró 3 veces el primer tramo que va de Comodoro Rivadavia a Radatili, a pesar de que no hay iluminación ni señalización. Con los planes federales de vivienda se prometieron 420.000 unidades, pero se cumplió el 26% de eso. Se anunciaron planes para inquilinos, pero no se concretaron. No se le dio bola a la ruta de Santa Fe-Córdoba y la de Tucumán, donde mueren cientos de personas al año. Fíjate en la factura de la energía eléctrica. Hay un impuesto que pagamos que va para Santa Cruz. Esto está desde el año 89, ha recaudado cientos de millones de pesos de todos los argentinos, y las obras que se deberían haber hecho con este dinero no se han hecho. Se invirtió 800.000 pesos en un proyecto para un celular fabricado en Argentina. El dinero se gastó, pero el proyecto nunca se realizó. La falsa inauguración del aeropuerto de Chaco, doble acto de firma de contrato por obra eléctrica, uno por Néstor en 2007 y otro por Cristina en 2008. Los planes de autos, heladeras, lavarropas, cocina, calefones, bicicleta, con la plata de los jubilados, se concretaron entre el 5 y el 10%. El gobierno asignó 926 millones en obras para la fiesta del Bicentenario. La inversión duplica los subsidios por la sequía y sextuplica la ayuda a Tartagal. Los beneficiarios de la licitación son empresarios pingüinos y menemistas. El tren de Puerto Madero, hermoso, divino, increíble, pero sin pasajeros. Sobreprecios en construcción de caminos a Santa Cruz, con alto presupuesto nacional para ese fin. Sobreprecios y contaminación en la central eléctrica de Río Turbio. Según Cristina, se invirtió 400 millones en infraestructura en Tartagal, pero las obras no se concretaron. Desarrollo social, salud, educación y vivienda fueron los menos beneficiados en el reparto de excedentes fiscales en los últimos 4 años. Se prometieron 10.000 millones de dólares de inversión china y los supercréditos a baja tasa que nunca aparecieron. Cuando era gobernador, Néstor estaba en contra de las retenciones. Dijo que era plata que se le saca a las provincias para bancar la burocracia nacional. En los años 70, ¿los Kirchner luchaban contra la dictadura? Cristina y Néstor, entre el 77 y el 82, trabajaban como abogados haciendo cobranzas y recupero. Martínez de Oz estableció que las deudas aumentaran según la inflación, por lo que muchos ahorristas caducaron y ahí aparecía Kirchner golpeándole la puerta y rematando los inmuebles, o les daba como opción que él mismo se los compraba, claro que pagándoselo a un valor más bajo. De esta manera adquirieron 21 propiedades. Néstor también tenía lazos con el intendente de Río Gallegos durante la dictadura y su estudio jurídico defendió a un policía represor. ¿La deuda externa la pagamos? En los últimos años la deuda externa se ha ido incrementando y en total la cifra se va acercando a 170.000 millones de dólares, muy superior.
la de 2001. Y para no ser cómplices del imperialismo, le pedimos plata a Chávez con un interés 3 veces superior al del FMI. Los Kirchner son peronistas, de izquierda, comunistas, progresistas, socialistas, montoneros. ¿Alguno de esos? Por lo visto no es ninguno de esos. Pejotista sería el término adecuado. No importan las transformaciones ni los cambios de discurso. La prioridad es mantener el poder. En 20 años el PJ ha sufrido los más absurdos transvestismos. Y al parecer esto no se detiene. Yo creía que realmente estaba ante la batalla por la redistribución del ingreso. Es todo que vimos y escuchamos. Vamos a más que escuchar esto, el audio de Néstor Kirchner. Ahí va. El modelo de la inclusión social, se tiene que cuidar las plazas, pavimentar las cuadras, el quedarse. Queremos un país que esté comprendiendo globalmente los argentinos. Uno es lo que es, como es, con sus fallas y sus fantasías. Gerentes del banco. En esta causa se operaba de la misma forma que se realizó el vaciamiento del Banco Social de Córdoba. Estuvieron cumpliendo condena el director, me acuerdo, Jaime Pompas, y otros directivos del banco. Que en la vida, para poder gobernar, para poder transformar y para poder cambiar, no hay que disfrazarse. Uno es lo que es, como es, con sus fallas y sus contradicciones. Y nosotros lo hicimos. Fuimos y defendimos nuestras convicciones. Con el margen de error que puede tener cualquiera, con el margen de la verdad relativa, con la capacidad de entender y comprender que nosotros queremos un país integrado, queremos un país que esté comprendiendo globalmente. Los argentinos tenemos, con distintas particularidades, las mismas necesidades. Pasamos crisis muy duras. Hubo algunos en el 90, unos pocos que les fue bien, pero a la mayoría nos fue muy mal. Y yo quiero que los argentinos siempre lo recuerden, nos fue muy mal. Que recuerden el quedarse sin empleo, que recuerden las políticas de concentración económica, que recuerden las políticas prebendarias de los 90, que recuerden las políticas de exclusión, que recuerden ese modelo que nos llevó al 60% de pobreza, al 30% de indigencia, 30% de desocupación, ese modelo que destruyó la industria nacional, que no desaparecen, yo siempre lo digo, siguen trabajando, hoy se tratan de disfrazar de otra forma. Y cuando se están discutiendo dos modelos en el país, nos quieren venir a hablar de las plazas. Sabemos que todo buen intendente tiene que cuidar las plazas, pavimentar las cuadras, generar los servicios. Esto es central. Pero fundamentalmente lo que está en discusión en la Argentina, y todos los argentinos lo tengan en claro, son dos modelos de país. El modelo del trabajo, del esfuerzo, el modelo de la inclusión social, el modelo de la solidaridad, el modelo de la recuperación del empresariado nacional, el cuidado de nuestros jubilados. Yo, Daniel, escucho a
al señor que va a competir contigo, con todo respeto, porque ahora dicen, van a hacer campaña sucia, van a hacer campaña... Si uno no tiene nada que ocultar, ¿qué miedo tiene? ¿Qué campaña sucia se hace? Pero el señor que bueno, compite que representa los intereses del modelo neoliberal, que es la verdad. Hoy lo pueden llamar Mauricio, pero siempre es Macri, ¿eh? Acuérdense, ¿eh? Mauricio es Macri. Acuérdense bien de esto, acuérdense bien. Y habla de los jubilados. Y nosotros mandamos la ley de opción previsional, señor Macri, al Congreso y usted la votó en contra. Por ahí nuestros jubilados todos a veces no están informados y todo más, pero sepan, queridos jubilados, nosotros hemos luchado junto a ustedes, que votó en contra de la ley de reforma previsional. Obviamente, porque está ligado a otros intereses, y no es malo que lo haya hecho. Lo importante es que cada uno represente los intereses que dice representar. Eso es la vida, ser claro. Yo represento con orgullo los intereses que represento, que creo que son de la clase trabajadora, de la clase media, la construcción de un proyecto nacional en la Argentina. Bueno, que los otros representen con orgullo el modelo neoliberal, pero que no. Es decir, esto es central y fundamental. Porque es muy importante tener estas cosas y estas pautas absolutas. Bueno, clarísimo. Muy claro. Bueno, eso es todo.